¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video sobre curso de física. Hoy estaremos hablando sobre la suma y la resta de vectores de forma analítica. Bien, comencemos con este video. Antes de empezar a resolver estos tipos de ejercicios, tenemos que hablar sobre las razones trigonométricas. Bien, primero hay que ver este triángulo. ¿Por qué este triángulo? Bueno, de aquí salen las razones trigonométricas. Como podemos ver, tenemos un triángulo rectángulo. Quiere decir que tiene un ángulo de 90 grados en uno de sus vértices. Bien, podemos notar que tenemos un lado llamado hipotenusa, tenemos el cateto adyacente y también tenemos el cateto opuesto. De igual forma, también aquí podemos notar que tenemos un ángulo en el vértice A, donde hemos llamado alfa. Para la hipotenusa también la denominaremos con H, y para el cateto adyacente utilizaremos B, y para el cateto opuesto también podemos utilizar A. ¿Ok? La hipotenusa es la línea o el vector que va de el punto A al punto B. El opuesto es la línea que va del punto B al punto C. Y el cateto adyacente sería la línea que va del punto C al punto A. Como podemos notar, el cateto opuesto es nombrado así porque se encuentra justo de frente al ángulo que nosotros conozcamos. Si nosotros conociéramos el ángulo que se forma en el vértice B, pues nuestros catetos cambiarían de posición. El cateto opuesto sería el de acá abajo, el azul, y nuestro cateto adyacente sería el verde. Pero como nosotros estamos hablando de un ángulo en el vértice A, el cateto opuesto siempre será el que se encuentre justo enfrente de dicho ángulo. Ese es el opuesto. Y el cateto que forma parte del ángulo es el adyacente. Bien. De este triángulo rectángulo se obtienen 6 razones trigonométricas, de las cuales nosotros usaremos solo 3. Pero aquí vamos a hablar sobre las 6. Tenemos el seno como primera razón trigonométrica, donde tenemos que el seno de alfa, que sería nuestro ángulo, sería igual al cateto opuesto entre el valor de la hipotenusa. También tenemos el llamado coseno, donde el coseno es igual al cateto adyacente entre el valor de la hipotenusa. Y también tenemos la tangente, donde la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Como podemos notar, estos tres, el seno, el coseno y la tangente, son los que vamos a estar usando para resolver suma de vectores o resta de vectores, pero de forma analítica. Esas son las 3 principales, que ahorita en unos momentos verán cómo se aplican. Ahora, también tenemos otras 3, donde se llama una cosecante, y la cosecante solamente se invierte los valores del seno. Como podrán notar, tenemos la hipotenusa entre el cateto opuesto. Están invertidas en posición, ya que en el seno era cateto opuesto entre la hipotenusa. Para la cosecante, la hipotenusa entre el cateto opuesto. Esta es una forma que pueden memorizarlas de una manera más fácil. También tenemos la secante, que sería invertir las del coseno. Nada más quedaría hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la cotangente, que también al igual solo se invierten los valores de la tangente, que sería cateto adyacente entre cateto opuesto. Estas 3 no las usaremos para resolver ningún ejercicio de suma de vectores de forma analítica. Solamente usaremos el seno, el coseno y la tangente. Bien, empecemos con la suma de vectores de forma analítica. Para la suma de vectores vamos a realizar el siguiente ejemplo. Este ejemplo ya había sido resuelto en un video anterior, donde lo resolvíamos pero de forma gráfica. Ahora vamos a verificar que los valores salgan aproximados y salgan más o menos parecidos. Vamos a ver qué tanto sale la variación. Bien, tenemos entonces que definir o que darles un nombre a cada vector. En esta ocasión, como anteriormente lo hicimos, los nombraremos A y B. Y
vamos a decir que vamos a realizar una suma de A más B. Para empezar tenemos que sacar lo que vamos a hacer, o lo que consiste en realizarlo de forma analítica, es descomponer cada vector en sus componentes de X y de Y. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a descomponerlo? Pues como podemos notar, este vector A, por ejemplo, forma también un triángulo rectángulo y también tiene un ángulo alfa. Este ángulo alfa si lo conocemos, ya que en el ejercicio nos los da, que es igual a 30 grados. Entonces, como ya conocemos el ángulo alfa y también sabemos la hipotenusa, que la hipotenusa, como podemos notar, sería el valor del vector, que es 40, ¿verdad? Recordando un poco el triángulo que vimos hace un momento, la hipotenusa es la línea roja. Como podemos ver, esa línea roja corresponde al vector que nosotros vamos a descomponer, y tenemos formado el cateto opuesto y el cateto adyacente, formando un triángulo rectángulo. Como podemos notar, aquí en la parte inferior de su pantalla tenemos el triángulo que vimos hace un momento, para que se vayan guiando un poco. Ahora, ¿qué hay que preguntarnos? ¿Qué función o razón trigonométrica contiene el cateto opuesto para poder obtenerlo, ¿verdad? Porque nosotros conocemos el ángulo y conocemos la hipotenusa, entonces tenemos que usar una función que contenga el cateto opuesto, el ángulo y la hipotenusa. Entonces, ¿qué función es esa? Bueno, la del seno. El seno conocemos el ángulo, conocemos la hipotenusa y también tenemos la incógnita, que es el cateto opuesto. Entonces ya sabemos que tenemos que usar el seno para encontrar el cateto opuesto, que sería su componente en Y de nuestro vector A. También tenemos que conocer el valor de su componente en X, y el valor de su componente en X sería el cateto adyacente, como podemos notar. Entonces, ¿qué función o razón trigonométrica nos da el cateto adyacente como incógnita? Pues el coseno. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? Solamente hay que despejar. En la primera, el cateto opuesto, como ya había mencionado, es igual a su componente del vector A en Y. Así denotamos que es la componente en Y del vector A, AY, A subíndice Y, ¿ok? Eso va a ser igual. Si nosotros despejamos de esta fórmula el cateto opuesto, simplemente hay que pasar la hipotenusa multiplicando el seno de alfa. Entonces nos quedaría que el cateto opuesto, o también decir la componente del vector A en Y, es igual a la hipotenusa por el seno de alfa, ¿correcto? Lo mismo hacemos con el coseno. Decimos que el cateto adyacente es igual a la componente de A en X, y eso es igual a la hipotenusa por el coseno de alfa. Como podemos ver, nuestras incógnitas ya las hemos despejado y tenemos unas fórmulas con las cuales obtener su valor. Bien, lo único que hay que hacer es sustituir cada valor donde corresponde. Como habíamos dicho, la hipotenusa es el valor del vector A, que ya nos da el ejemplo, que vale 40. Y el seno de alfa, el seno de 30 grados, ¿verdad? Porque el alfa es igual a 30 grados, ¿correcto? Ahora simplemente hay que meterlo a nuestra calculadora y poner seno de 30, y el valor que te resulte de ese seno de 30, multiplicarlo por 40, que nos da igual a 20. Aquí podrán notar que he colocado una J. Esta J se le conoce como vector unitario. A la hora de descomponer cualquier vector, tendremos que usar los vectores unitarios. No se preocupen de esto, solamente es una forma de escribirse, ya que no afecta, al menos no en este tipo de ejercicios. Solamente es lo correcto de cómo se debe de escribir. Entonces tenemos que decir que para las componentes en el eje Y utilizaremos la J. Ahora, para el cateto adyacente hacemos lo mismo. Como ya tenemos la fórmula, simplemente hay que sustituir
los valores, que es 40 por el coseno de 30. Y eso nos da igual a 34.6410, y aquí utilizamos el vector unitario y corresponde a todas las componentes que se encuentren en el eje X. Aquí solo veremos estos dos, ya que estamos haciendo suma de vectores en 2 dimensiones. Estas 2 dimensiones, como podemos, hay también suma de vectores en 3 dimensiones, pero ahorita no vamos a entrar en ese tema. Eso ya lo veremos más en otros próximos videos, más en el futuro. Bueno, aquí ya tenemos entonces nuestras 2 componentes de nuestro vector A. La componente en el eje Y, que es 20J, y la componente en el eje X, que es 34.6410y. Ya hemos descompuesto nuestro vector A. Lo mismo vamos a hacer para el vector B. Como podemos ver, el vector B es más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene, solamente se encuentra sobre un eje, por lo tanto nada más tiene una componente y es directo, lo podemos sacar directo. Decimos que su componente en X es igual a menos 20y. Siempre deben de recordar que deben de utilizar el signo de la dirección de nuestro vector. Como este vector está apuntando hacia los negativos, pues entonces se coloca negativo el valor, ¿ok? No se olviden de ese signo, porque va a ser muy importante a la hora de resolver todas nuestras operaciones. Entonces nos quedaría menos 20y, como podrán notar. Y para su componente en Y, como no tienen Y, solamente dejamos 0J, ¿ok? Como vieron, el vector B fue más fácil de obtener, ya que no se encuentra en ningún ángulo, se encuentra sobre un solo eje. Ahora, en caso de que el vector B tuviera un ángulo, pues tendríamos que realizar exactamente lo mismo que hicimos con el vector A. ¿Ok? Bien, ya una vez que hemos tenido nuestras componentes de cada vector, pues lo único que queda hacer es la suma, ya que estábamos resolviendo una suma, y la suma sería nuestro vector resultante, que llamaremos vector R. Ahora, para el vector R tenemos que sumar componente con componente. ¿Qué quiero decir? Vamos a sumar tanto la componente X de nuestro primer vector con la componente X de nuestro segundo vector, y también sumar la componente en Y del primer vector como la componente en Y del segundo vector. Entonces, como podrán notar, tenemos 34.6410, que sería la componente del vector A en su componente X, y le vamos a sumar la componente en X del vector B, que sería menos 20 más menos 20, y aquí dejo todo entre paréntesis y coloco una i, haciendo referencia de que estos valores corresponden a la componente en X de nuestro vector resultante. Y también hacemos lo mismo para las componentes en J de cada uno de los vectores, que sería 20 para la componente de A y 0 para la componente de Y, ¿ok? Ahora, nos quedaría entonces, realizando las sumas correspondientes y restas, dimos 34.6410 menos 20, nos quedaría 14.6410, y en el eje de las X, y la componente en el eje de las Y o en el eje de las J, que también es lo mismo, nos quedaría 20, porque sería 20 más 0, 20. Y ya tenemos nuestro vector resultante, pero descompuesto en vectores, en sus componentes, tanto su componente en X como su componente en Y. Ahora, el vector no lo queremos así, lo queremos en una magnitud, queremos saber la magnitud de dicho vector. Entonces vamos a usar otra ley también utilizada dentro de la trigonometría, que es el teorema de Pitágoras, donde nos dice Pitágoras que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Como podrán notar, c es la hipotenusa, a es el cateto opuesto y b es el cateto adyacente. Si nosotros despejamos AC,
nos quedaría C es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada cateto. Ahora, como ya había dicho, R es C. ¿Por qué? Porque R va a ser un vector resultante de la suma de estos dos, por lo tanto tiene un ángulo o puede no tenerlo también. Pero sabemos que R es la hipotenusa, siempre será la hipotenusa. Entonces decimos que R es C. Y A y B son las componentes de nuestro vector. Dirán, pero ¿cómo sabemos cuál componente es A y cuál componente es B? Bueno, no se preocupen de eso, ya que como podrán ver es una suma. Por lo tanto, no importa el orden en que lo pongan, siempre el resultado será correcto. Ahora, sustituimos nuestros valores, decimos R es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus dos componentes. Como podrán ver, he colocado 14.6410 al cuadrado más 20 al cuadrado. Ok, realizamos nuestras operaciones, sacamos el cuadrado de cada una de estas cantidades, las sumamos y luego ese resultado le sacamos la raíz cuadrada, dándonos como resultado final 24.7862 metros. ¿Correcto? ¿Por qué metros? Porque todas nuestras cuentas las hemos realizado en eso, ¿ok? Aquí también es un punto importante del cual ya les había hablado en videos anteriores del curso de física, donde tenemos que fijarnos que siempre se encuentren las unidades en el mismo sistema. Si estamos hablando de metros, bueno, aquí ambos tienen que tener metros, ¿ok? No pueden hablar de dos cosas distintas porque no se podrían sumar. ¿Ok? Es lo mismo que pasa con los escalares. Cuando tenemos dos escalares con diferentes magnitudes, con diferentes unidades, pues no se pueden sumar porque son cosas diferentes. ¿Ok? Bien, entonces ya hemos obtenido su valor o su magnitud de nuestro vector resultante. Ya no se encuentra en componente, ya es el valor de la hipotenusa, por así decirlo. Ahora, ¿qué nos hace falta? Bueno, saber si se encuentra a un ángulo o se encuentra sobre un eje. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ¿qué es lo que conocemos ahora? Conocemos la hipotenusa, que sería el vector resultante, y conocemos sus dos componentes. Entonces, como ya sabemos sus dos componentes, tanto el cateto adyacente como el cateto opuesto, pues simplemente hay que utilizar la tangente de alfa. Tangente de alfa, como pueden ver, tiene el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si despejamos el ángulo alfa, que sería el que queremos encontrar, entonces decimos que alfa es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Tangente a la menos 1, como tangente lo estás pasando al otro lado del igual, queda como tangente a la menos 1. Como podemos notar, ahora decimos que el cateto opuesto va a ser la componente en Y de nuestro vector resultante y el cateto adyacente es la componente en X, ¿ok? Ahora entonces simplemente sustituimos los valores que corresponden. Para su componente en Y dijimos que son los que tengan J. Entonces aquí en este vector de R tenemos que J es igual a 20. Entonces su componente en Y es 20. Y para su componente en X sería 14.6410. Simplemente realizamos primero la división. 20 entre 14.6410 nos da igual a 1.3660. Sacamos la tangente a la menos 1 de este valor y nos da igual a 53.79 grados. ¿Ok? Hemos obtenido su valor del ángulo como su magnitud de nuestro vector. ¿Ok? De esta forma hemos resuelto la suma de vectores de forma analítica. Como podrán notar, es más preciso. Ahora pasemos a la resta de vectores. Y para la resta de vectores es exactamente lo mismo que la suma. Solo va a variar en una pequeña cosa, que ahorita verán que es muy simple. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora vamos a restar a menos b. ¿Ok? Esto es algo muy importante.
A menos B no es igual a B menos A, ¿ok? Es un punto que hay que tomar en cuenta. Como podrán ver, es el mismo ejemplo, entonces vamos a realizar lo mismo que en la suma de vectores. Vamos a descomponer el vector A y se descompone de la misma forma que ya vimos, dándonos exactamente los mismos valores que ya hemos obtenido. Bien, haremos lo mismo para el vector B. Como el vector B también queda exactamente igual, hacemos lo mismo y las componentes son iguales. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo el mismo ejemplo que el que acabamos de resolver. Bien, como ya vimos cómo obtener las componentes. Ahora hay que obtener el vector resultante. El vector resultante, recordar que estamos haciendo la resta de A menos B. Entonces nuestro vector resultante es poner el valor de A, de su componente en X, que sería 34.6410, menos, ahora como pueden ver, hemos cambiado el signo positivo por un signo negativo, menos 20, ¿ok? No confundirse, este signo pertenece a la componente del vector y este signo es muy aparte del signo de menos, que es la operación que estamos realizando, ¿ok? Entonces tenemos menos 20 y también para las componentes en Y, que sería 20 y sería 0, 20 menos 0, ¿ok? Resolvemos las operaciones, como podrán notar, nos quedaría entonces 20 en J y en I nos quedaría menos por menos, aplicando las leyes de los signos, nos quedaría menos por menos, nos daría más, entonces sería 34.6410 más 20, quedaría igual a 54.6410, ¿correcto? Ya obtuvimos nuestro resultante, nuestro vector resultante. Ahora simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras, que ya expliqué hace un momento. Realizamos nuestras operaciones y vemos que la magnitud de nuestro vector resultante es 58.1862 metros. Y ahora simplemente aplicamos la tangente para obtener el ángulo, como también lo hicimos en el anterior ejercicio. Y sustituimos los valores correspondientes dentro de nuestra fórmula. Decimos que sería 20 entre 54.6410 y simplemente realizamos las operaciones dentro de nuestra calculadora y vemos que el ángulo también ha cambiado. Ahora para la resta decimos que el vector resultante nos queda a un ángulo de 20.10 grados. Este ángulo que nosotros obtenemos va a ser con respecto al eje X, ¿ok? Siempre el que obtengamos será con respecto al eje X. Ahora, esto depende del acomodo de nuestra fórmula. Aquí, como nosotros lo hemos anotado, pues nuestro ángulo corresponde al eje de las X con respecto al eje X. Es el ángulo que se forma para el vector resultante. Como si quieren pueden ir a ver en el video anterior, que donde habíamos hecho la resta de A menos B, que era este mismo ejercicio, pero de forma gráfica, y podrán ver que las cantidades se asemejan pero no son exactas, ya que esta es más exacto, la forma analítica es más exacto. Como ya había mencionado, la forma gráfica puede variar y puede tener errores, ya que depende mucho de la exactitud con la que se mida y de la exactitud con la que se dibuje cada vector. Entonces ahí va a haber una pequeña variación, pero notarán que son muy similares. Si no mal recuerdo, de forma gráfica nos había resultado 43 de magnitud y 15 grados se encontraba el ángulo. Pues como podrán ver, aquí nos dio 58 y el ángulo es de 20.10. Como podrán ver, es más exacto de forma analítica, ya que es con matemáticas. Y bien, esto ha sido todo por este video del curso de física. Por favor recuerda suscribirte, dale en el botón rojo y darnos un like. Si es que te agradó el contenido de este video, comparte con tus amigos en las redes sociales y también
Recuerda seguirnos en nuestra página de Twitter y nuestra página de Facebook, donde nos puedes dejar sugerencias, comentarios o cualquier petición de cualquier tema. Para cualquier aclaración también ahí nos puedes contactar. En la descripción de este video les dejaré links de videos anteriores que les pueden servir, y también les dejaré los links para nuestras redes sociales. Pues esto fue todo por el video de hoy y nos vemos hasta el próximo.